El nombre de Ted Bundy resuena en la historia del crimen como uno de los más infames asesinos en serie de todos los tiempos. Su historia es un oscuro laberinto de encanto, manipulación y brutalidad. Bundy no solo era un asesino, era un maestro del engaño que logró atraer a sus víctimas con su atractivo personal y su inteligencia. Pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía un monstruo que dejó una estela de dolor y sufrimiento a su paso. Prepárate para adentrarte en la vida de uno de los criminales más notorios de la historia. Hoy vas a conocer los detalles de este caso y para enterarte de otros personajes igual de siniestros, solo debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Desde su infancia, Bundy tuvo una vida que parecía a primera vista bastante normal. Criado en un entorno familiar complicado, se trasladó a varios lugares durante su niñez, lo que lo llevó a desarrollar una identidad confusa. A pesar de estos desafíos, Bundy fue un estudiante brillante y carismático, lo que le permitió navegar por la vida con facilidad y carisma. Sin embargo, la oscuridad comenzó a manifestarse en él desde una edad temprana. Ya de adolescente se interesó por la pornografía violenta y mostró tendencias antisociales que con el tiempo se intensificarían. Lo que más asusta es cómo esta personalidad aparentemente normal y encantadora encubría una mente perturbada. Su habilidad para manipular y engañar a las personas se convirtió en su herramienta más poderosa. La metamorfosis del seductor. A finales de los años 60, Bundy comenzó a llevar una vida doble. Durante el día era un estudiante de derecho brillante y una figura respetable, pero al caer la noche se convertía en un depredador. Atraía a sus víctimas, muchas de ellas jóvenes universitarias. Utilizando su atractivo y su encanto se hacía pasar por alguien que necesitaba ayuda, como un hombre con una pierna rota o un auto averiado. Una vez que las jóvenes caían en su trampa, la situación tomaba un giro horrible. Ted Bundy no solo era un asesino, era un maestro del control. La brutalidad de sus crímenes era aterradora, pero su habilidad para manipular a las personas lo hacía aún más aterrador. Después de cometer sus horrendos actos, se deshacía de los cuerpos de sus víctimas de maneras inquietantes, dejando un rastro de desapariciones y muertes que desconcertó a la policía. La casa del asesino. La ola de asesinatos de Bundy desató el pánico en varias ciudades de los Estados Unidos. La policía estaba desbordada y la comunidad aterrorizada. A pesar de que las autoridades comenzaron a notar patrones en las desapariciones, la naturaleza engañosa de Bundy dificultaba su captura. Durante años logró evadir la justicia mientras su número de víctimas continuaba aumentando. El ingenio y el carisma de Bundy también le permitieron ganar simpatía en ciertos sectores de la sociedad. Se presentó como un hombre en crisis, alguien que había sido malinterpretado y perseguido. Esto le proporcionó una especie de escudo que le permitió continuar su reinado de terror durante un tiempo sorprendentemente largo. Fue arrestado varias veces, pero siempre logró salir en libertad gracias a su encanto y la falta de pruebas concluyentes en su contra. El arresto y el juicio. Finalmente, en 1975, Ted Bundy fue arrestado en Colorado, gracias a un grupo de policías que estaban decididos a poner fin a su reinado de terror. A pesar de los esfuerzos de Bundy para manipular la situación a su favor, las pruebas en su contra comenzaron a acumularse. Durante el juicio, su comportamiento fue un espectáculo en sí mismo. Se mostraba tranquilo, incluso arrogante, como si estuviera disfrutando de la atención que recibía. Su defensa intentó retratarlo como una víctima de sus circunstancias, pero el jurado no se dejó engañar. El juicio fue un verdadero evento mediático, la televisión cubrió cada detalle y Bundy se convirtió en una figura de culto. Su atractivo y su personalidad cautivaron a muchos, incluso a algunas mujeres que se sintieron atraídas por él, a pesar de ser un asesino. Esta extraña admiración solo alimentó su ego y le dio más poder, a pesar de que las pruebas en su contra se volvían cada vez más irrefutables. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y caso de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. En 1979, Bundy fue condenado por varios asesinatos y sentenciado a muerte. Sin embargo, su historia no terminó allí. A lo largo de su encarcelamiento, continuó manipulando a quienes lo rodeaban, incluso mientras enfrentaba su destino. Se escapó de prisión en 2 ocasiones, lo que le permitió continuar con su vida de terror durante un tiempo más, pero al final la justicia se hizo. La caída de un monstruo. En 1989, después de una larga serie de juicios y apelaciones, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Florida. Su muerte marcó el final de una era de miedo y sufrimiento, pero su legado persiste. Bundy dejó un rastro de dolor que afectó a muchas familias y comunidades. Su historia es un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando el mal se presenta con una sonrisa. A pesar de su naturaleza brutal, Bundy se convirtió en un fenómeno cultural. Su vida y crímenes han sido objetos de numerosos documentales, películas y libros. Se ha hablado de él en casi todos los rincones de la cultura popular, desde series de televisión hasta películas de terror, lo que demuestra cómo su historia ha fascinado a generaciones.
Este fenómeno plantea preguntas inquietantes sobre nuestra fascinación por el crimen y la violencia y cómo a veces se glorifica a aquellos que deberían ser condenados. La reflexión sobre el mal. El caso de Ted Bundy nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal. ¿Qué lo impulsa? ¿Es una enfermedad mental, un trauma del pasado o una maldad innata? La verdad es que el crimen de Bundy no se puede entender simplemente desde un ángulo. Es un recordatorio de que el mal puede vestirse con las ropas más comunes y esconderse detrás de las sonrisas más encantadoras. La historia de Bundy también resalta la importancia de la vigilancia y la prevención. Es fundamental que como sociedad aprendamos a identificar los signos de la violencia y la manipulación. Debemos ser conscientes de que, aunque alguien pueda parecer encantador y carismático, también puede ser capaz de las cosas más atroces. La fascinación por Bundy es innegable, pero también debe ser un llamado a la acción. En lugar de glorificar a estos personajes, debemos centrar nuestra atención en las víctimas y en la necesidad de proteger a quienes pueden estar en riesgo. Cada historia de violencia es una tragedia que merece ser recordada y aprendida, y el legado de Ted Bundy debe servir como una advertencia para todos. La lección de la historia. La historia de Ted Bundy es un oscuro recordatorio de que el mal puede ocultarse en los lugares más inesperados. Nos enseña que debemos estar atentos a las señales y no subestimar el peligro que puede representar alguien que parece carismático y encantador. La violencia no siempre es evidente y a menudo se presenta de formas sutiles que pueden ser difíciles de detectar. La vida de Bundy también nos recuerda la importancia de apoyar a quienes han sido víctimas de la violencia. Cada una de sus víctimas tenía sueños, esperanzas y vidas por delante, pero fueron truncadas por un hombre que parecía tenerlo todo. La empatía y el apoyo a las víctimas son fundamentales para sanar las heridas que la violencia deja en la sociedad. Conclusión: un legado oscuro. En conclusión, la historia de Ted Bundy es una mezcla de horror y fascinación. Su vida y crímenes han dejado una marca profunda en la cultura popular, pero también nos recuerdan la importancia de la conciencia social y la protección de las personas vulnerables. La historia de Bundy no es solo la de un asesino, es un relato sobre cómo el mal puede manifestarse en formas que nunca imaginaríamos. Aprender de estas tragedias es fundamental para construir un futuro más seguro y compasivo. Ahora piensa que hasta el vecino o amigo que menos te imaginas también podría ser así. Comparte este video, suscríbete al canal y cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¡Hasta pronto!